favor, si ustedes ven que no están proyectando, me abren el micrófono y me dicen, porque cuando yo empiezo a compartir, pues no voy a mirar si ustedes me están escribiendo en el chat. Entonces, la idea es que nos comuniquemos, que a través del micrófono ustedes puedan comunicarse conmigo. ¿Están viendo mi pantalla? Buenas noches, instructora, sí, señora. Bueno, primero que todo les presento un cordial saludo. Buenas noches a todos nuestros aprendices del curso de prevención y control ambiental. Tengo entendido que están ubicados en Samacay, Soacha. En Socha, perdón. Bienvenidos a esta nueva sesión. Por más decirles que sé que vienen de una larga jornada de trabajo y pues bueno, a veces los grandes sacrificios generan satisfacciones a futuro, ¿no? Entonces, bien por ustedes que están haciendo este curso, por más de felicitarlos porque sé que todo... todo sacrificio nos va a representar a futuro muchísimos éxitos. Entonces les habla Claudia Contreras, hoy estamos a 19 de marzo, son las 6:30 y vamos a hacer la segunda parte de nuestro curso de comunicación. Hoy vamos a ver el tema del relacionamiento. Básicamente ustedes lo que van a ver en esta tercera parte de relacionamiento en este componente formativo es cómo relacionar esos contenidos y presentarlos en un orden según la necesidad o el fundamento que nosotros estemos tratando, ¿cierto? En temas semióticos e interpretativos. Entonces, ¿cómo relacionar esas ideas, ese texto, ¿cierto? Que mejora la comprensión y la expresión. ¿Para qué sirve el relacionamiento? Decimos que es para conectar ideas, conceptos, estructuras de manera coherente, ¿cierto? Entonces, en el contexto del lectoescritor, que son ustedes, pues cumple funciones claves como mejorar esa comprensión y cómo también mejorar, organizar nuestra información y aplica para no solamente este curso, sino no solamente para esta materia, perdón, sino para todo nuestro curso, para todo lo que ustedes están viendo, no solamente en el curso, sino en su vida, ¿no? Entonces, ese relacionar ideas y contextos, pues mejora la comprensión y la expresión con unos elementos claves, ¿cierto? Un elemento semiótico que... para los que no han escuchado qué puede ser ese elemento semiótico, son esos símbolos, esos iconos, ¿cierto? Que transmiten, que comunican, puede ser hasta un sonido que es capaz de comunicar. Y los elementos interpretativos. También ese relacionar pues nos da unos beneficios, que es poder hacer una producción escrita, una adaptabilidad, hacer una comprensión crítica a lo que ustedes están viviendo, ¿sí? En sus lugares de trabajo, en su cotidiano vivir. Em, también a tener unas características de coherencia, de claridad en las evidencias que ustedes van consiguiendo, ¿sí? Y también tenemos algunos errores comunes en ese relacionamiento de ideas, que puede ser la falta de coherencia, de lógica o de pronto a veces el uso incorrecto de los conectores. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a ver. Volvemos acá un momentico al curso. Entonces, vamos a entrar acá un momentico a este. ¿Me dicen si están escuchando el video, por favor? ¿Alguien que pueda abrir la pantalla? Semiótica y semiología. ¿Están escuchando? Sí, señora, sí se ve. ¿Y lo están viendo? Sí, señora. Sí se ve también. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Como aporte adicional, Humberto Eco nos dice en una entrevista que la semiótica es una disciplina que estudia las interpretaciones. Dicho esto, la semiótica se puede comprender como el estudio de los signos dentro de un sistema de comunicación. Por tanto, se relaciona con la lingüística. La semiótica se divide en tres disciplinas de estudio. La semántica, que estudia el significado de los signos. La sintáctica, que estudia la relación entre los signos. Y la pragmática, que estudia la forma en que son interpretados los signos. Por otra parte, según Ferdinand de Saussure, quien es reconocido como el padre de la lingüística,
Define la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad. A su vez, definió el signo como una diada íntimamente relacionada. El significado es el concepto y el significante es la representación del signo o huella psíquica del signo. Es así como, por ejemplo, un signo puede ser una bandera como la de Colombia, que es una representación de 3 colores en forma horizontal y unos porcentajes de tamaño del amarillo, el azul y el rojo. Esto sería el significado, un espacio de 3 colores en orden descendiente, amarillo, azul y rojo. Mientras que el significante es todo lo que conlleva consigo esa representación cromática. Por ejemplo, ¿qué significa el amarillo? ¿Y por qué es más grande? Ese es el significante, lo que se ve más allá del color y pasa con casi todos los sistemas de signos, símbolos y señales en nuestro ecosistema sensorial. Bueno, perfecto. Entonces ahí entendemos el significante, ¿sí? Los signos en la actualidad y la aplicabilidad. De pronto ahora en la actualidad como que poco le ponemos cuidado a los signos de puntuación, ¿cierto? Y para el tema lectoescritor necesitamos tener ese tema de puntuación, interrogación y admiración que hacen que un texto, ¿cierto?, cambie de acuerdo al signo que yo le ponga. Si yo no le pongo una puntuación, pues no va a tener sentido lo que yo diga, ¿sí? Si voy a hacer una pregunta, pero no la hago con signos de interrogación, pues muy seguramente no va a tener el contexto de pregunta, ¿cierto? Entonces, digamos que los signos ortográficos utilizados de manera precisa, pues conducen a una interpretación adecuada, ¿sí? Lo que influye en forma directa, significativa, no solo a la lectura, ¿cierto?, sino también a la escritura. Entonces, nosotros somos ahora de muy escritura, por ejemplo, en el chat, y nos mandamos mensajes por chat, y a veces uno lee el mensaje y uno dice, ¿me estará preguntando o me estará afirmando? ¿Qué sería lo que me quiso decir? ¿Y ustedes qué creen que por qué no entendemos esa parte de la, de la comunicación? Por la falta de esos signos de puntuación, ¿cierto? Entonces hay que entender que la Real Academia Española habla de esos signos de puntuación y signos auxiliares, ¿no? Que los signos de puntuación son las funciones que nos permiten marcar pausas, entonación, ¿sí? Y cómo deben leerse esos enunciados, con la pausa que yo debo hacer, organizar un discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión y evitar posibles ambigüedades en los textos, ¿cierto? Entonces, la RAE refiere esos signos de puntuación como la coma, las comillas, el corchete, los 2 puntos, la interrogación, la exclamación, el paréntesis, ¿cierto? El punto o los puntos suspensivos, el punto y coma o la coma y la raya. Y los signos auxiliares, pues son esas funciones muy variadas que son como el asterisco, la barra, el diéresis, el guión o la tilde. Ustedes van a encontrar aquí, ¿sí?, para qué utilizamos nosotros los diferentes puntos. No es lo mismo un punto seguido que un punto aparte o un punto final, ¿cierto? Y entendemos que el punto seguido separa 2 frases que se complementan en un mismo párrafo, es decir, hablan del mismo tema. ¿Por qué es necesario que ustedes conozcan la puntuación? Porque al final del ejercicio ustedes van a tener que hacer un discurso, ¿sí? Y tiene que ir puntuado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa un punto aparte? El punto aparte representa ese párrafo que ha terminado y el texto que sigue con un inicio de un nuevo párrafo, ¿cierto? Y el punto final, pues como su nombre lo dice, pues da finalidad al escrito que yo estoy terminando o que estoy concluyendo. La coma. ¿Cómo utilizamos la coma? La coma es uno de los signos de puntuación de pronto más utilizados como para darle sentido a la oración, ¿sí? Pero a la vez separa elementos o apreciaciones y nos permite como esas pausas milésimas de segundos, ¿sí?, en el momento en que uno va a leer. Entonces, ¿cómo se evidencia esa frase? Pues la coma cambia totalmente el sentido de una frase. Entonces, ustedes pueden ver el ejercicio. No debo caminar, punto, ¿sí? ¿Quieres salir a caminar? ¿Debo caminar o no debo caminar? Entonces, tienen que tener en cuenta este signo de puntuación. Entonces, separa, para que lo tengamos en cuenta, la coma separa elementos, separa cuando estamos hablando de personas o de animales en una misma oración. Aclara
o explica una apreciación, ¿no? Separa el nombre del sujeto del que estamos escribiendo, ¿sí? Se utiliza también después de un conector, es decir, por ejemplo, coma, dicho lo anterior, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta los signos, el punto y coma, ¿sí? Cuando se lee, se hace una pausa mayor que la coma. Entonces, se utiliza cuando la oración es larga y se ha utilizado la coma. Entonces, un ejemplo, salimos de formación el domingo a las 6 de la tarde, coma, ¿cierto? Paramos. Tomamos un taxi que nos acercó a la estación de Transmilenio, pero estaba cerrada. ¿M? Entonces, la pausa es mayor, la del punto y coma, que la de la coma. Los dos puntos. ¿Para qué utilizamos los dos puntos? Se utilizan después de un saludo en una carta o en un texto. Son apropiados antes de empezar una lista de elementos, ¿cierto? Cuando vamos a hacer características o apreciaciones. También son útiles antes de mencionar lo que dice una persona, ¿cierto? Como dos puntos, ¿a qué se refiere? Después de los dos puntos se escribe con minúscula. A veces tenemos como ese error de que los dos puntos empieza con mayúscula, ¿sí? Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. Los puntos suspensivos. Estos se utilizan al final de una enumeración cuando se pretende indicar pues, que hay más elementos que hacen parte de la misma, ¿cierto? O sea que por extensión, como que no se mencionan, pero podría decirse que sustituye como la palabra etcétera. Entonces los puntos suspensivos también se utilizan para interrumpir una oración o expresar una duda, ¿sí? Un ejemplo, pues el perro ladró y los asustó, ¿cierto? Y los signos de interrogación y admiración, ¿cierto? Entonces, como su nombre lo indica, lo que hace es abrir y cerrar una pregunta. Y el signo de admiración también se utiliza para resaltar una frase, ¿cierto? Un enunciado, como expresar una emoción. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cierto? Entonces, tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de ustedes presentar sus escritos, no solamente en esta clase. Recuerden que ustedes están en una formación integral en la que, pues me imagino que en todas las áreas tendrán que presentar escritos. No se les olvide todas estas herramientas que son muy sencillas, ¿sí? Y que se hace necesario verlas, ¿cierto? Es para aplicabilidad no solamente de esta materia, para su vida en general, hasta cuando vayan a escribir una carta. Entonces, los conectores lógicos como elementos de cohesión. Señor. Espéreme, yo cierro esto. Tengo a alguien acá. Listo. Entonces hablábamos de los tipos de conectores. Estos conectores pues son una herramienta que nos permiten unir, como su nombre lo dice, coherentemente, de una manera coherente y lógica las partes de una frase, ¿sí? O párrafos en un mismo escrito. Su uso pues nos ayuda a articular ideas, a crear textos coherentes y comprensibles, ¿no? Existen unos tipos de conectores, ¿cierto? El por qué, ya que, debido a, que nos precisan, por ejemplo, a causa de una situación, ¿no? O por eso, así que, por lo tanto, entonces refiere como a una consecuencia de una situación, ¿no? Y el ni, tampoco, ¿sí? Digamos que une esos elementos que de pronto estamos hablando similares. El o el u significan esa elección entre elementos, ¿sí? Que se utiliza dependiendo de la palabra que sigue. También nosotros debemos aprender a manejar diagramas y mapas gráficos, esquemas y flujogramas, ¿cierto? Digamos que ahora existe una diversidad de herramientas para nosotros organizar nuestra información de una manera amplia. Digamos que parte de este apartado que ustedes están viendo
busca que ustedes utilicen esas metodologías para estructurar la información de manera que uno la pueda comprender, analizar y socializar, ¿cierto? Entonces, es como aprender que ustedes como aprendices vean esa necesidad de no coger solo texto y ponerlo ahí, sino de qué manera yo puedo diagramarlo, diseñarlo, que me haga entender, ¿sí? Y que sea de una manera lógica, ¿cierto? Estructural. También van a ver el tema del diagrama, que es esa representación gráfica que nos permite visualizar y organizar la información también de una manera estructurada, ¿cierto? Que puede ser una representación gráfica de datos o conceptos y que muestra esa relación que hay entre ellos, ¿no? Entonces, digamos que estos diagramas facilitan más la comprensión de los procesos. A veces la gente aprende a leer más imágenes que texto. Entonces, por eso o suelen entender más una imagen que un mismo texto, ¿cierto? Entonces, es bueno apoyarnos en el diagrama, en el mapa conceptual. El mapa conceptual también es una herramienta gráfica que nos permite organizar, representar el conocimiento, ¿cierto? Basándose pues en esas teorías de aprendizaje significativo. Un mapa conceptual se compone de conceptos que nos permiten encerrar círculos, recuadros, ¿sí? Relacionar conceptos indicados a través de una línea que conecta toda la información, ¿cierto? Entonces, esta herramienta lo que hace es promover en ustedes, los aprendices, ayuda, ¿cierto? Para conectar conceptos y conocimientos, facilitando, les digo, como una comprensión más profunda del tema. A veces solemos ser más visuales que entender más el tema de una manera dibujada, ¿sí? Que, que textual. ¿Mm? El mapa mental. El mapa mental también es una técnica desarrollada para representar ideas, tareas y otros conceptos, ¿cierto? A través de una palabra clave o de una idea central. Entonces, estos mapas mentales son una forma como efectiva de memorizar, de sacar la información como más relevante, ¿cierto? De una manera obviamente lógica y creativa para poder tomar notas y expresar ideas. Digamos que esta herramienta, el mapa mental, nos permite como potenciar esa creatividad y memorizar, ¿cierto? La información que nosotros queremos de una manera clara, estructurada en la información. El gráfico también, ustedes lo pueden ver, es una representación visual de datos numéricos. ¿Sí? También nos facilita interpretar el análisis de la información y según la Real Academia Española, el gráfico pues se representa con datos numéricos por medio de líneas, de superficies, de símbolos, ¿cierto? Entonces, y hace parte pues de diversas disciplinas. Dígame, en este momento todo es cuantificable, todo es medible, ¿cierto? Entonces un gráfico pues nos ayuda mucho más a comprender la información. Un esquema también de representación gráfica y simbólica, según la RAE, es este esquema de conjunto de ideas que ustedes están viendo aquí, que relaciona, ¿sí?, todos los elementos entre sí para facilitar también una comprensión, llegar a una conclusión, ¿cierto? Entonces, sí que también hacen parte de los procesos cuando ustedes tengan que leer algún tema y empezar a sacar como la parte principal y las ideas. Esto lo que nos permite es, como el nombre lo dice, empezar a interpretar la información que nosotros tenemos a la mano. Y el flujograma, pues que nos permite también, ustedes lo pueden ver acá, flujograma, entender de parte como una presentación gráfica, el proceso que estamos trabajando, ¿cierto? A través de símbolos, facilitar el entendimiento, ¿sí? Si yo voy a la comunicación, entonces si estuviéramos hablando directamente de comunicación, entonces digo, aquí hay un emisor, ¿sí? Aquí hay un receptor, aquí hay un canal, ¿sí? Y hay un flujograma que me permite mostrar cuál es la relación de la comunicación entre todos las personas que están o los elementos que se necesitan para la comunicación. También ustedes van a encontrar acá el tema de la interpretación, el articular los aportes del contenido, ¿cierto? Los signos, los conectores, los diagramas. Y
aquí ustedes van a ver de la lectura al discurso, ¿sí? Entonces, ¿para qué tenemos que saber todos los signos de puntuación? Pues porque cuando empecemos a escribir, a leer, tenemos que también aprender a escribir, ¿cierto? Y el aprender a escribir nos va a conllevar una correcta interpretación, bien sea de teorías o de trabajos que ustedes tengan, provenientes pues de diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, ustedes los ponen a leer en su diario cotidiano, qué sé yo, por ejemplo, cómo se desarrolla, bueno, la parte ambiental, qué necesitaremos nosotros, por ejemplo, construir un manual ambiental para los municipios donde ustedes están trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ustedes tienen que llegar a escribir ese manual que sea entendible, que tenga todo ese tema? De los signos de puntuación, que me haga entender, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a ver el tema de lectura, aquí van a encontrar, esto es para que le estoy pasando para que ustedes también le den una revisadita a esta parte. También en el tema de sus ejercicios van a tener que hacer un discurso con ayudas audiovisuales, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que si usted conoce su público, pues entonces va a estar más tranquilo, ¿cierto? Y tiene que saber a quién usted se va a dirigir. Entonces, cuando usted va a hacer un discurso, tiene que apoyarse en esas ayudas audiovisuales, tiene que saber y conocer unos pasos. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Por ejemplo, ¿cuántas personas van a estar en mi exposición? ¿Sí? ¿Qué tipo de profesionales van a ir a mi exposición? ¿Cuál es la expectativa de la asistencia? ¿Cuántas personas van a estar y qué necesitan? ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Cierto? ¿Hasta dónde voy a ir yo con ellos? ¿Cierto? Tomar ese registro de asistencia. ¿Mm? Vamos. Las ayudas audiovisuales que nos dicen que debemos aquí contener es todas estas, el PowerPoint, el Canva, el HP5, el Geniali, todos estos tipos son herramientas digitales que lo que hacen es ayudarnos de alguna manera a mostrar la exposición que nosotros tengamos y a soportar de manera audiovisual la información que nosotros vamos a transmitir. El paso 3. ¿Qué debemos hacer siempre cuando vayamos a hacer un tipo de exposición? Tenemos que ensayar previamente en un lugar privado, preferiblemente, yo siempre les digo, trabajen frente a un espejo y siempre como si ustedes le estuvieran hablando a otra persona. ¿Qué pasa con ese ejercicio? Y eso va desde los primeros ejercicios que tenemos esta semana, ¿sí? Del discurso, de hablar, de mirar cómo ustedes gesticulan, cómo hablan, ¿sí? En otros nos damos cuenta cuando hablamos, pero hacemos muchísimos gestos, ¿cierto? Y esa comunicación no verbal que veíamos en la sesión pasada también denota y muestra muchas cosas, ¿sí? No, yo no necesito decir nada para mostrar a través de mis actos o de mi comunicación no verbal que estoy transmitiendo, ¿cierto? Entonces, las sugerencias cuando ustedes tengan que presentarse frente a un auditorio, pues tienen que analizar el contenido, tienen que revisar lo que ustedes van a hablar, afianzarse, o sea, estar seguros de lo que van a hablar y tener una expresión corporal segura, ¿sí? Practicar sin interrupciones, mirar los gestos, la postura, ese lenguaje verbal, ese lenguaje no verbal que son los hombros, la postura de los hombros, como yo me siente, como ponga mis manos, si hablo a través de mis manos, de mis ojos, ¿cierto? Recibir esa retroalimentación constructiva que me permite tener confianza para yo poder hablar frente a ese auditorio. Incrementar también esa seguridad, reducir la ansiedad, porque si yo estoy seguro de lo que estoy hablando, no tengo por qué tener ansiedad, ¿cierto? Es sentirme preparado para enfrentar a ese público con una fluidez porque voy preparado. Parafraseando. Entonces tenemos 5 problemas clásicos de los oradores sin experiencia. Primero, el terror a enfrentarse con el auditorio, pero ya sabemos que si yo soy la que tengo y domino el tema, no tengo por qué tener susto, ¿cierto? El terror al micrófono.
Eso también tenemos que empezar, tenemos que trabajarlo desde nuestros hogares, desde las personas con las que ustedes hablan en su trabajo, ¿cierto? Empezar uno como a dejar esas barreras, ¿sí? No saber qué hacer con las manos, uno como que entonces me las meto al bolsillo, no, uno puede hablar con las manos, ¿cierto? El terror a la cámara, el no saber a dónde mirar, ponerlos la mirada en el techo o en el piso, eso denota inseguridad. Entonces son temas que tenemos que estar trabajando todos los días, hasta para una entrevista de trabajo. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a presentarse frente a alguna persona, tienen que estar seguros de lo que ustedes están aprendiendo aquí en este curso, ¿cierto? Para lo que ustedes se están especializando, para mostrar con seguridad su tema, mirando de frente a la persona y con seguridad diciendo lo que usted está hablando, está seguro de lo que está hablando. El discurso de lo leído, ¿sí? Cuando alguien se para a leer un discurso, y nosotros lo vemos a menudo, em, cuando alguien le hace un discurso a otra persona, seguramente ni siquiera le va a poner la entonación con el que de pronto la persona lo hizo, ¿cierto? Entonces, todos estos discursos tienen que tener un tono de voz y una vocalización eh, que denote seguridad, ¿sí? Que note una conexión con el público, de levantar la mirada, ¿sí? De ir leyendo, de hacer las pausas que se necesitan a través de los signos de puntuación, ¿cierto? No puedo leer una chorrera así, ta, 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 ta. Sí, tengo que parar, tengo que parafrasear, tengo que poder vocalizar bien para que las demás personas que me estén escuchando puedan entender lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces aquí viene como una serie de ejercicios y sugerencias que ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer el ejercicio del discurso. Bueno, el uso de las preposiciones. Por aquí abajo ustedes van a encontrar también las preposiciones que más se utilizan. Mire, entonces, y esto es bueno que las conozcan. A veces cuando uno va a escribir, dice, pero qué preposición yo puedo utilizar? Entonces, por ejemplo, de lugar. Entonces, estas son las preposiciones a, con, para, por, de, en, ¿sí? ¿Y para qué me sirven? O sea, viaja a Medellín, en Bogotá hace mucho frío. Nos encontramos por ahí, ¿cierto? Entonces, esos son los conectores que nos permiten que una frase tenga sentido, ¿sí? Entonces, mire, los conectores de distancia, está el a, está el por, está el en, ¿no? Entonces, los mejores muebles los encuentras a pocos kilómetros de la capital, ¿sí? Recorrió por lo menos 8 cuadras. ¿M? Los conectores de tiempo, esto es bueno, esto seguro, hay muchos más, ¿no? Aquí les ponen unos ejemplos, pero para que ustedes los tengan en cuenta, que a veces cuando necesitamos escribir podemos tener muchísimos para no repetir como la misma información, entonces siempre van a tener conectores que les van a servir para hacer ideas, ¿sí? Entonces, no sé si los habían escuchado, entonces con las preposiciones para que las tengan también en cuenta a la hora de aquí te van a poder descargar una serie de conectores lógicos que les van a servir, no solamente para este curso. Sí, bueno, aquí vienen las técnicas de memorización, cómo deben ustedes registrar una información, ¿sí? Cuando se tiene un propósito claro, planeado, argumentado, necesitamos nosotros registrar cierta información y aquí nos dan como ciertos elementos que podemos utilizar nosotros para recoger información y esto es para poder hacer un discurso, para poder nosotros hacer una comprensión. Entonces lo podemos hacer a través de la entrevista semiestructurada, ¿cierto? Llevar una grabación, poder grabar en audio o en nuestros celulares, ¿cierto? O escribir, ¿sí? Unos temas y yo a través de esa entrevista ya puedo recoger unos datos, ¿cierto? Las encuestas.
también es un formato que ya puedo hacerlo digitalmente también, virtualmente y escrito, ¿sí? De una serie de preguntas que también me va a permitir a mí recoger una información que yo necesite para poder tener las evidencias frente a lo que yo necesite hablar, ¿cierto? La observación. La observación me permite a mí, como su nombre lo dice, ir a observar todo el contexto, ¿cierto? Y a través de la observación ir haciendo como un diario y una herramienta de registro de información. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en un cultivo y van creciendo las maticas, me imagino que tienen que ir documentando cada 2, 3, 5 días, 10 días que ha pasado, si hay que ponerle fertilizante, si hay que ponerle agua, si está bajo sombras. Entonces, eso es mediante el método de la observación. Van recogiendo datos. ¿Sí? El panel de expertos, ¿cierto? Que es necesidad, que son esas técnicas donde encontramos un grupo de expertos que pueden estar hablando del mismo tema y nosotros podemos ir recogiendo también la información de acuerdo a ese panel de expertos. Y aquí vienen las fichas bibliográficas de contenido específico, los mapas gráficos, los flujogramas, cómo tomar esa nota y subrayar y resaltar nosotros esos resúmenes. Aquí ustedes van a encontrar varios videitos. Les paso por acá por el video. Y básicamente esa sería la información de relacionando. Vamos a pasar ahora. Aquí yo creo que lo tengo. Escribiendo. Vamos a pasar ahora al tema de escribiendo, ¿cierto? Ya miramos cómo a través de la relación y la interpretación y de las diferentes herramientas que nos dan en el componente, cómo ahora abordamos esa estructura y los tipos de texto, ¿sí? Así como las normas que regulan la presentación de los documentos, pues también con el fin de tener una producción textual. Yo me imagino que ustedes al final de sus cursos tendrán que siempre hacer escrito, ¿cierto? Esa producción de textos, tanto en formato digital como en formato impreso. Entonces, pues decimos que la comunicación es una herramienta, lo veníamos diciendo desde la primera sesión, esencial, ¿cierto? En la vida humana. ¿Por qué? Porque pues nos permite interactuar, cambiar ideas, construir relaciones. Todos los días estamos hablándonos con la persona con la que vivimos, con la señora que vamos a la tienda, con el señor del transporte, donde yo trabajo, ¿cierto? Eso es construir relaciones a través de la comunicación. Entonces, digamos que entre las formas más importantes que nosotros encontramos está la comunicación oral y escrita, ¿sí? Cada una con unas características, con unos alcances, con unos propósitos específicos, ¿cierto? Y pues en particular, pues la escritura ha sido clave en este desarrollo del pensamiento crítico, en la transmisión de conocimientos, también en la construcción de una memoria colectiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acudimos a los libros, vamos a empezar a conocer nuestra historia, qué ha pasado, cómo ha evolucionado. En el tema de ustedes, de sus datos, de la parte ambiental, también me imagino que hay muchísima teoría que ustedes deben recorrer para mirar por qué se han llegado de pronto a manejar la parte ambiental de esta forma y no de esta otra, ¿cierto? Porque los libros, porque la investigación nos ha dicho que esta es la mejor manera de llevar. Entonces, este recurso pues no solamente fortalece la expresión, sino el lenguaje, cómo nos organizamos con las ideas, ¿sí? De una manera profunda, lo que nosotros queremos comunicar, comprender la importancia de la escritura, ¿cierto? Entonces, mire, vamos a ver un videito acá. Escribir no es solo poner palabras sobre un papel o una pantalla, es pensar con claridad, es ordenar ideas, es darle forma a lo que se quiere decir y dejar huella en quien lo lee. La escritura permite conservar pensamientos, compartir conocimientos, expresar emociones y construir memoria. Es una forma de comunicarse con el presente y con el futuro. Saber escribir bien es una herramienta poderosa. Permite comunicar con claridad, argumentar con fuerza y expresarse con identidad. Quien escribe, piensa.
Quien escribe aprende y quien escribe transforma su forma de ver y entender el mundo, porque cada palabra escrita tiene el poder de construir puentes, abrir caminos y dejar marcas profundas. Bueno, y ya entendemos que quien lee, escribe, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un momentico aquí a la síntesis. Entonces, básicamente, ustedes en esta unidad, ¿qué van a ver? Como los elementos más importantes de la escritura, o sea, que la audiencia, ¿cierto? ¿A quién nosotros vamos a escribirle? El estilo, el tono, el contenido, porque no a todo el mundo se le dirige un comunicado o una información de la misma manera, ¿cierto? Yo no le puedo hablar de la misma manera o escribirle de la misma manera a mi jefe que de pronto a algún familiar mío, ¿cierto? Es de acuerdo tengo que adaptarlo de acuerdo a la audiencia a la que va dirigida esa escritura, el propósito, ¿cierto? O sea, yo por qué, cuál es lo que me motiva a comunicarme, si es informativo, si tengo que informar algo a la empresa, si tengo que persuadir, o si estoy narrando, o si estoy explicando, el contexto, ¿sí? El entorno en que nosotros nos desarrollamos, ¿cierto? Como la parte social, cultural, histórica en la que nosotros nos desarrollamos. El estilo, cada uno de ustedes tiene un estilo, así como hablamos, que cada uno tiene un estilo diferente, lo mismo tenemos un estilo diferente cada uno de escribir, bien sea formal, informal, académico, coloquial, ¿cierto? Y el tono que nosotros debemos manejar. El tono es como esa actitud del escritor o el hablante, ¿cierto? Para dirigirnos hacia diferente tema o audiencia, ¿no? Y la claridad con la que nosotros vamos a hablar, como qué es lo que yo tengo que hablar, qué es lo que tengo que decir y hacerme entender. Y todo esto lo agrupamos a través de una estructura, como la organización de esas ideas de una manera lógica, que normalmente cuando vamos a hacer una presentación de un escrito, pues tiene que tener una introducción, un desarrollo, una conclusión, un texto, ¿sí? Que esté estructurado, que facilite como la comprensión de las personas que lo van a revisar. También tenemos esa relación entre la escritura y la comunicación oral, ¿cierto? Digamos que tanto la escritura como la comunicación oral son habilidades de organización mental. Nosotros cada vez que vamos a hablar tenemos que, ya la cabeza nos tiene que estar pensando qué es lo que voy a decir, la claridad con la que yo voy a hablar y cómo genero esa atención de la audiencia, ¿sí? Y la escritura y la oralidad pues se refuerzan mutuamente. Un buen escritor también tiene que ser un buen orador y viceversa, ¿cierto? Una persona que habla muy bien es porque es una persona que también lee y escribe. ¿No? Entonces, para las personas que leen, que les gusta leer, dicen, no, pues que a mí no me gusta, sino por ejemplo el tema ambiental, a mí no me gusta leer nada más. Si a usted le gusta el tema ambiental, lea lo que a usted le gusta, pero profundice en los temas que a usted más le guste. Si a usted le gusta el cómic, lea sobre el cómic, o sea, profundice en los temas que a usted le gusta. La persona que sabe leer, automáticamente va empezando a mirar, ya es una cosa inherente, todos los signos de puntuación. ¿Dónde va? ¿Cómo va el punto? ¿Cómo va la coma? ¿Cómo van las comillas? Y también vamos a ver, se va a ver los objetivos de la comunicación oral y escrita, ¿no? Entonces, pues nos permite, ¿qué pasa con la comunicación oral y escrita? Pues nos permiten escribir para informar, ¿cierto? Para transmitir conocimientos, escribir para persuadir, porque podemos influenciar opiniones o comportamientos en las diferentes actividades que ustedes tienen, ¿cierto? Uno puede influir en las opiniones de las personas. Hablar para conectar, ¿sí? La comunicación oral establece ese vínculo inmediato que yo estoy hablando y hay una persona que me está escuchando, ¿cierto? Y también escribir para expresar, ¿sí? Cuando yo escribo, como que le doy forma a esas ideas y a esos pensamientos. Entonces, básicamente, el tema es bien bonito. Vamos acá en producción de textos. Entonces, hablábamos de esa expresión oral, no verbal, de las habilidades que cada uno de ustedes tiene, porque cada ser humano viene con esas características inherentes, ¿no?
a los contextos familiares, a la parte sociocultural en la que nos hemos desarrollado, ¿cierto? Entonces, esa es una socialización. Entonces, estas interacciones, pues, nos aportan aprendizajes conscientes o a veces inconscientes, ¿cierto? Que van construyendo nuestro propio léxico, nuestra forma de hablar, ¿sí? Cómo referirnos, ¿cierto? Entonces, son ejercicios de la vida cotidiana que a veces ni les ponemos cuidado, pero que es bueno empezar a profundizar, ¿no? Entonces, em, ¿por qué pensar, no? Entonces, cuando vamos a tanto a escribir como a hablar, pues se refiere a ese conjunto de operaciones mentales, ¿no? Que nos permiten primero comprender, organizar y transformar la información, ¿no? Entonces, digamos que la lectura, la observación, la interpretación y toda esa sistematización de datos son actividades claves, ¿cierto? Entonces, el pensamiento desarrolla esa interacción, ¿sí? Y nos permite construir significados. La lectura crítica y la observación consciente del entorno como que favorecen esa capacidad que permite que nosotros organicemos lógicamente un discurso o una escritura que sea coherente. ¿M? Pero también no solamente es pensar, sino también sentir. Cuando ustedes van a hablar, seguro que sí, si no hay como un sentimiento de por medio, si no le cojo cariño a las cosas que estoy haciendo, ese sentir, ese mostrar esa parte emocional, también me permite comunicar, ¿cierto? Expresa como esa motivación, como la actitud frente a ese acto de escribir, de hablar. ¿M? Entonces, ese sentir se refleja en la seguridad que nos da, por ejemplo, una argumentación bien fundamentada, ¿sí? El producto de un proceso personal de construcción, de conocimiento. Entonces, escribir con gusto, cuando yo estoy convencido y hago una reflexión, pues se convierte en un texto como en una forma de expresión auténtica, ¿sí? Y el actuar. Es que a veces, desafortunadamente, pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de otra manera, ¿cierto? Pero tenemos que empezar como a alinear estos tres temas. Entonces, el actuar como esa manifestación externa al proceso que hablamos del pensar y del sentir que son internos, ¿sí? Y que concreta en acciones como hablar, en leer en voz alta, en escribir, ¿sí? Entonces, son entendidas no solo como habilidades técnicas, sino como prácticas sociales. Entonces, la palabra es acción y reflexión. Es decir, al hablar, al escribir, como que el sujeto o las personas que están hablando transforman su realidad, se posicionan frente al mundo. Entonces, leer en voz alta, cuando hacemos ese ejercicio de leer en voz alta, nos permite apropiarnos del texto, ¿sí? Desde lo oral. Mientras que cuando escribimos, el ejercicio es como consciente de autoría, de coherencia, de una especie de responsabilidad discursiva, ¿cierto? Aquí vienen pues unos ejercicios de características del texto. Esto viene mostrándoles a ustedes que al final tienen que hacer un texto, entonces que para que tengan en cuenta este tipo de características, que pues que debe ser bien elaborado, que debe ser de un tema específico, que debemos siempre tratar de responder a una pregunta, de afirmar una proposición o de pronto de refutar algo con lo que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero es exponer una idea clara y sobre todo bien estructurada y argumentada. Entonces, que debe ser comprensible para las personas que yo lo estoy escribiendo, ¿cierto? A quien va dirigido, que tiene que tener un lenguaje adecuado, sin tecnicismos. A veces nos vamos con unas palabras que no las entiende, sino solamente la persona que los está escribiendo. Entonces, uno tiene que escribir para que la gente entienda de la manera más sencilla para que sea fácil de comprender. También pues de acuerdo al nivel y el interés del lector, que debe ser concreto, pues para mantener ese enfoque en el tema central, ¿cierto? Em, que un buen texto debe estimular un conocimiento al lector, despertar nuevas inquietudes, ampliar saberes previos. Entonces alguien dice, no, pues que me gusta la lectura, pero a mí me gusta leer de todo. No, pues enfóquese en lo que a usted le gusta, especialícese en lo que a usted le gusta. Entonces aquí vienen pues los tipos de textos, el literario, la importancia del contexto, eso necesito que lo revisen, bueno, los textos científicos, y aquí también ustedes pueden descargar el tipo de textos. Ya vimos la importancia de los signos de puntuación.
Em, por acá también van a ver el tema del párrafo. Los tipos de párrafos también para cuando ustedes vayan a construir oraciones. Entonces, decimos que ese párrafo es ese fragmento de un texto en prosa construido por un conjunto de líneas, ¿cierto? Caracterizado por el punto y el punto aparte al final de la última, ¿cierto? Entonces, a esto se suma pues que el párrafo empieza siempre con una letra mayúscula y las líneas seguidas y se configura con frases. Entonces, para construir nosotros un párrafo, pues debemos tener en cuenta que la articulación del párrafo anterior o posterior, ¿sí? Que viene de la parte anterior para yo saber cómo voy a proceder con el siguiente párrafo, de manera pues que se articule en términos general todo el texto, ¿cierto? Todo el escrito. Tenemos que tener una utilización apropiada de conectores, ¿cierto? Pues una adecuada puntuación, que tenga esa claridad que dijimos, si vamos a terminar una idea, pues es un punto aparte, ¿cierto? Tener la claridad del texto. Releer, cuando nosotros a veces la mente nos gana en velocidad, nosotros escribimos, escribimos, escribimos y pensamos que lo que estamos escribiendo, lo que estamos pensando, lo estamos escribiendo y se va así. Cuando a veces tenemos que leerlo, decimos, pero un momentico, me faltó, o sea, si yo pensé esto, ¿por qué no lo escribí? Porque la mente es mucho más rápida que la mano. Entonces a veces nos quedamos como con la sensación de que lo escribimos, pero no quedó. Entonces hay que releer, verificar que las palabras no se repitan, verificar que las ideas sean coherentes, diferenciar una frase de un párrafo, ¿sí? Tener una idea clara de qué se va a transmitir en el párrafo, si vamos a empezar un nuevo subtema o vamos a finalizar un escrito. Cada párrafo debe cerrar de una manera adecuada la idea, ¿sí? De manera que pues no se corte abruptamente y quede ahí como, ¿qué pasó aquí? También la extensión depende del tipo de texto, de los textos técnicos, de los narrativos, ¿cierto? Diferenciando qué tipo de texto es el que nosotros estamos escribiendo o estamos haciendo en nuestro párrafo. Entonces, aquí vienen los diferentes tipos de párrafos. Y aquí están como los componentes de los textos argumentativos, ¿sí? Porque debe llevar una introducción. Entonces, como que nos dice por qué, porque es una premisa inicial, como que donde proponemos una información nueva, ¿sí? A modo de tesis para poder ser explicada, validada, demostrada. Esa es la introducción, el abrebocas, ¿sí? Porque debe llevar un cuerpo, porque se integra los datos, son propuestas verdaderas, son adquiridas, son evidentes, porque la información me aporta, se supone una aceptación implícita, porque añade datos, se apoya en datos o en argumentos citados. Y después de que desarrolle la idea, debo tener una conclusión que me permita como recoger toda la información mostrada de una manera argumentativa, ¿no? La conclusión. Aquí también viene la estructura del texto argumentativo que debe llevar una introducción, un planteamiento, un cuerpo argumentativo, una exposición de ideas. Esto es lo que tienen que hacer ustedes cuando vayan a hacer un escrito argumentativo. Entonces ya dijimos que la introducción es el abrebocas. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Voy a plantear una pregunta, ¿sí? Voy a tener un cuerpo argumentativo. ¿Por qué me enfoqué en esa pregunta? Voy a tener una exposición de ideas, unas hipótesis de acuerdo a esa interrogante que me hice. Voy a tener una conclusión, ¿cierto? Esa confirmación de tesis, una refutación de objeciones, va a haber unos argumentos demostrativos, tiene que haber una síntesis de ideas demostradas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de realizar su texto argumentativo. Aquí también viene el serie de las normas APA, pues les dice cómo debería uno manejar las normas APA, que yo creo que las deben conocer porque ustedes tienen que presentar trabajos. Entonces, como para qué sirven y por qué debemos tener esas normas APA, ¿no? Como es, pues para estandarizar los documentos técnicos, para organizar el material, para apoyar pues las formas, las múltiples formas como nos comunicamos a través de los escritos, ¿cierto? Cómo debemos mostrar esas fuentes consultadas,
a través de las URL. Entonces, cómo se deben presentar los pie de página, las portadas, las tablas, las figuras, ¿sí? El formato que se debe manejar en las normas APA. Entonces aquí están las fuentes, el espaciado, el alineado, la sangría, el encabezado, las fuentes que pues nos dicen que debemos manejar para esas normas APA. Si es Colibrí, pues 11 puntos, si es Arial 11 puntos, si es Times 12 puntos, ¿cierto? Y aquí pues los números, el formato de títulos de acuerdo pues también a las normas APA. Si es de un primer nivel, pues va centrado en negrilla con título encabezado. Si es de segundo nivel, pues va alineada a la izquierda también en negrilla. Si es de un nivel 3, va alineado a la izquierda en negrilla cursiva. Si es de nivel 4, tiene que tener un espacio, negrita, título encabezado. Entonces, esto es más parte técnica de cómo se manejan las normas APA y cómo se citan, cómo se hacen las citaciones según la Real Academia Española. Entonces, esto por información general, es bueno que le den una leidita. Y también, pues ahí también hay unos videitos que es bueno que los revisen. Ya vimos la importancia de la utilización de los signos, el párrafo, ya lo vimos. Entonces, y hay una actividad didáctica que es bueno que desarrollen. Esto porque se me partió así. Y digamos que lo que ustedes tienen que presentar como evaluación en estos dos temas que vimos hoy, de escritura y de argumentación, está en los instrumentos de evaluación. Yo se los puedo pasar por el WhatsApp al grupo. Y aquí está la información que tienen que presentar. Entonces, tienen que hacer una infografía cuando vimos la comunicación en la interpretación y en el entorno, ¿no? Entonces, no es lo mismo presentar una información con solo texto así, ¿cierto? No es lo mismo. La gente se aburre leyendo eso, a poder presentar una infografía que tenga diferentes iconos, que me presente datos, ¿cierto? Que me presente, les decía yo, es más interesante leer imágenes, pero que se entiendan y que también recopilen parte de los datos y del texto que queremos. Entonces, digamos que la comunicación es importante para conocer sobre todo los signos propios, ¿cierto? Del sistema comunicativo, y esto nos da un sentido, pues, a nuestro mensaje, pues, para que pueda ser interpretado de una forma como nosotros lo esperamos. Entonces, ¿qué vamos a buscar para el desarrollo de esta actividad? Pues es importante que ustedes le den su leidita, su pasada a esa comunicación oral y escrita que era relacionando, ¿sí? Vamos a relacionarnos con todos los signos, la manera como nosotros podemos interpretar la información. Entonces, vamos entonces a seleccionar un tema noticioso, relevante, un tema global, que sea relevante en el momento de realizar nuestra evidencia. Entonces, lo que ustedes consideren estará bien. Y van a coger de diferentes fuentes noticiosas, o sea, de medios de comunicación, por ejemplo, puede ser radio, televisión, o de pronto un periódico, o de pronto del internet. Entonces, la idea es que ustedes hagan una organización gráfica en esa infografía del problema global, ¿cierto? Y ustedes van a hacer esa interpretación a través de esa infografía, haciendo uso pues de todos los elementos que están vistos en la unidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Identificar el tema noticioso, realizar como ese ejercicio investigativo que le permita a usted profundizar el estudio de la situación del problema, ¿sí? Para que haga un registro de información indirecta a través de diferentes medios noticiosos, ¿sí? Y usted estructure un discurso con ayudas visuales, ¿sí?
a través de la infografía, que muestre como esa interpretación de la noticia que usted escogió y que se vea de forma agradable, novedosa, entretenida, ¿cierto? Entonces, sí, recuerde pues que tiene que hacer buen uso de los signos de puntuación, de los auxiliares, de los conectores lógicos, del diagrama, de los mapas, ¿cierto? De los flujogramas. Entonces, esa infografía es un PDF, es una página, ¿sí? Es muy sencillo de hacer, es solamente para mirar cómo fue esa interpretación que ustedes hicieron de esa noticia. Y la última actividad, son dos más que nos quedan pendientes. Entonces, la última actividad, entonces hablamos de esa comunicación como asertiva, que se constituye pues en la habilidad que tienen todos los seres humanos para comunicar y transmitir los mensajes, los sentimientos, las creencias, las posturas y las opiniones, tanto propias como ajenas, ¿cierto? Pero de cómo las transmitimos de una manera honesta, clara, oportuna, respetuosa, ¿sí? Entonces, y eso no solamente para esta materia, sino vuelvo y les digo, tiene aplicabilidad para toda nuestra vida en todos nuestros ambientes. Entonces, aquí pues lo que vamos a hacer es darle la repasada a la actividad de comunicación oral y escrita, escribiendo. Entonces, en el desarrollo de esta evidencia, usted va a retomar el problema que desarrolló en la actividad 2, ese de comunicación como expresión humana. Entonces va a realizar un ejercicio investigativo que le permite profundizar a usted el estudio de la situación, ¿cierto? Para que pues usted haga algunas técnicas de registro de información. Recuerde que hay unas maneras como nosotros recopilamos con varios instrumentos cierta información y que yo la pueda organizar, ¿sí? Y hacer un panorama como un poquito más amplio de la situación que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un informe donde dé cuenta eh, de los elementos y los procesos propios de la situación del problema, ¿sí? Entonces, y que pues debe estar estrecha pues, en relación con la profesión que usted espera desempeñar al final de este proceso formativo, o sea, para lo que ustedes están formando, que son técnicos ambientales, ¿cierto? Entonces debe estar estrecha ese elemento a lo que usted quiere cuando visualícese cuando ya esté terminando. Entonces, pues su informe deberá contener un encabezado que tiene su título, el autor, o sea, su nombre y sus apellidos, el nombre del programa, la fecha que lo realizó, pues debe tener esas palabras clave. Que debe llevar un texto, debe llevar la introducción, que dijimos que era como el abrebocas, debe llevar un cuerpo de trabajo, que vamos a exponer la problemática, presentar una postura frente a la problemática, de pronto darle una solución, ¿cierto? Y al final, pues vamos a tener una conclusión. Y un trabajo coge mayor peso cuando nosotros ponemos bibliografía. ¿Cuál fue la fuente que yo cité para poder ingresar a hacer ese trabajo? Entonces, digamos que los lineamientos para la entrega del trabajo, entonces es un informe escrito de comunicación asertiva. Recuerden que siempre debe haber una comunicación positiva, asertiva, que tenga ese encabezado, palabras clave, introducción, conclusiones y ya. Es un formato en PDF. Yo no les voy a pedir 10 hojas, no. Con 2 hojas está suficiente para que ustedes hagan una buena reflexión del tema. Entonces, no sé si haya alguna pregunta. ¿Se fueron? No, señora, yo personalmente no tengo ninguna pregunta. Bueno, mire, este tema es bonito, o sea, y enfóquenlo por el lado de que nosotros tenemos que relacionarnos con todo el mundo, tenemos que comunicarnos con todo el mundo, con todas las personas a diario nos comunicamos, entonces véanlo por el lado cómo nosotros nos relacionamos y cómo hacemos ese tema de comunicación relacionándonos, cómo hacemos si nos hacemos entender. Fíjense que ahí en la actividad les va a mostrar
en la actividad de la plataforma les va a mostrar que hasta para cuando usamos nosotros los chats, a veces no ponemos, nos acostumbramos a escribir de corrido y no poner los signos de puntuación. Y eso pues también nos genera a veces conflicto, porque si yo no entiendo lo que yo escribí, pues muy seguramente el otro tampoco lo va a entender. No dice, me está preguntando, me está informando o qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos dando nosotros esos mensajes? Entonces, les decía con algunos de ustedes que hablé en la primera sesión, las dos primeras actividades las van a presentar el domingo, las van a subir este domingo. Y estas otras dos actividades las podemos estar dejando para, estamos hablando del domingo 22. Y las otras dos actividades me las pueden estar subiendo el miércoles 25. Son muy sencillas, mire, yo no es por no darles más espacio, pero pues muy seguramente ustedes van a entrar con otro tema, ¿sí? Porque están variando de instructor. Entonces, ¿qué pasa? Pues por hacer una cosa no hacen la otra, entonces no se dejen colgar que estos temas son muy fáciles. Recuerden las dos primeras actividades más que de escritura, o sea, tienen que hacer un escrito, pero es más el videíto, cómo se comunican, cómo se muestran. Recuerden hacer el ejercicio frente al espejo. Entonces, queridos aprendices, les deseo una feliz noche. Sé que es un horario duro, pero muy pronto se verán la cosecha. No sé, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Ninguno abre el micrófono? Profe, buenas noches. Mirena, Sí, señora. buenas noches. Profe, qué pena es que no le escuché la otra evidencia. ¿Para cuándo es? Una quedaría, o sea, ustedes tienen unas pendientes, las dos primeras serían para el domingo, que me dicen que todos trabajan y que pues realmente el sábado es cuando hacen la evidencia, entonces para el domingo 22. Y la otra, o sea, estas dos que hablamos hoy, de relacionándonos y el ¿cómo se llama? La infografía, para hacerla para el 25, el miércoles, entregármela, subirla a la plataforma el 25. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, César, tiene la manito levantada. Buenas noches, profe. Es que le tenía una pregunta, una duda de los dos trabajos anteriores de los videos. Sí, ¿cuál es tu Es, duda? en el PDF también se agrega como el libreto que nosotros utilizamos para que Sí, decimos en el video. sí, es un Ah, se breve agrega por discurso. escrito, ¿sí? Sí, es un PDF, no tiene que ser máximo una hoja, no tiene que ser más, o sea, son 200 a 300 palabras. Eso lo dice uno en un minuto, lo que ustedes vayan a decir, pero se supone que cuando yo voy a hablar algo, pues tengo que prepararlo, ¿cierto? Entonces es preparar ese minuto que van a hablar en un texto y ya subirlo. Ah, listo. Gracias, hombre. ¿Listo? Bueno, queridos aprendices, entonces que tengan una feliz noche y nos volvemos a comunicar a través de la plataforma. Estaré pendiente, ¿listo? Espero que suban todos sus trabajitos, no se dejen colgar. Que tengan buena noche. Muchas gracias, instructora. Feliz noche. Bueno, que estén muy bien. ¿Esta asistencia la pasan ustedes? ¿Alguien me puede decir? Yo estoy mirando aquí asistencia.